Estamos recibiendo en esta mesa ampliada, se colocó una silla más y un micrófono más, a dos compañeras que han estado ya en otras ocasiones el año pasado, en nuestro primer año de La Mañana de la Diaria, que son Yamila Silva y Lucía Chu, periodistas de política, justamente, o periodistas de la Diaria, integrantes de la redacción. Lucía, bienvenida otra vez. Gracias por la invitación. Y lo mismo, Yamila, gracias por estar. Muchas gracias, Martín. Hoy hablarán de lo que han trabajado, y ha habido más de una nota al respecto en las últimas semanas, con respecto a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, en particular en lo referido a la acción de ese grupo conocido como ICE, que ha sido noticia por su persecución a migrantes, bajo el pretexto de combatir la ilegalidad, violentando muchas veces a gente que efectivamente no estaba en regla, digamos, pero también violentando a gente que tenía absolutamente al día los permisos, lo necesario para residir en Estados Unidos, y generando reacciones muy diversas de cuestionamiento que seguramente se expresen en parte de lo trabajado. Así que ya mismo nos metemos en ese asunto en los últimos 15 minutos de este programa, empezando por Yamila y situando el origen de todo esto en los operativos realizados en Minnesota. ¿Qué hay para destacar allí? Sí, antes también quería decir esto de que, generando violencia no solo contra gente que tiene todos sus papeles en regla, sino también contra gente estadounidense mismo, ¿no? Que un poco esto surge, la atención que se está poniendo a partir de los asesinatos de René Nicole Good y Alex Pretty, ¿no? Un poco se puso el foco ahí en este operativo que empezó en diciembre, operativo Metro Search, que se llama así, con la excusa en su momento, aunque no estaba tampoco tan claro, de que la comunidad somalí estaba involucrada con un plan de fraude al estado de Minnesota, y según el gobierno estadounidense también había un involucramiento del gobernador de Minnesota, Tim Walz, que es demócrata, y empezó ahí este operativo, ¿no?, del Servicio de Migración y Control de Aduanas, que es justamente el ICE, deteniendo, a personas que supuestamente estaban de forma ilegal en el estado, pero sin tanta información sobre, en realidad, el estatus legal real de estas personas, ¿no? Una de las cosas que hablábamos en esta nota de los uruguayos que estaban allá, es que hay 3 uruguayos que tienen su estatus legal, tienen todos sus papeles desde los 90, aproximadamente fines de los 90. ¿Vos hablaste con ellos? Exacto, y sin embargo están con miedo de que algo les pase, están ahí en la calle y capaz hablan español, y por su acento tienen miedo en que los detengan y que los lleven a un centro de detención, cuando en realidad tienen todos sus papeles en regla y son un ciudadano como cualquiera, ¿no? Pero este operativo terminó el viernes, este viernes 13 de febrero, supuestamente. Ya se habían retirado algunos agentes de ICE, unos 700 agentes de ICE, y finalmente el viernes se retiraron 2.000 y dejó como saldo 4.000 detenidos, que una de las cosas acá es que no se sabe si esos detenidos justamente son indocumentados, digamos, o si tienen antecedentes penales, que era una de las cosas que se hablaba. Y acá hay una cita que estaba bueno traer, que es de Tricia McLaughlin, que es la subsecretaria de Seguridad de Asuntos Públicos de Estados Unidos, que decía: las políticas santuario y los políticos, como Tim Walz, que es el gobernador de Minnesota, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, permitieron que estos pedófilos, terroristas domésticos e integrantes de pandillas deambulen por las calles y aterroricen a americanos, ¿no? O sea, se da por hecho que son personas con todas esas características. Exacto. Ya solo por el hecho de ser inmigrantes que son cometieron delitos, cuando en realidad no hay pruebas sobre esto. Bien. Lucía, ¿se puede hablar de diferencias entre estas políticas que lleva adelante el gobierno de Estados Unidos en esta administración de Donald Trump y lo que pasó, estoy haciendo la cuenta, hace 5 años y antes, en los primeros 4 del primer periodo de Trump como presidente? Una década. Trump ganó. Exacto. Por primera vez. Sí, esto que mencionaba Yami, de que, en contexto yo hablé con un periodista de la revista estadounidense The New Yorker, Jonathan Blitzer, que se ha especializado en migración, en política migratoria y demás, y con más fuerza, digamos, en este último año de las deportaciones masivas y todo eso. Y estaba presente esto, le pregunté en cuanto a la diferencia entre la primera administración y la segunda administración de Trump, y como decía Yami, esto de que detienen no solo personas
que quizás están en situación ilegal, pero también a personas que tienen su estatus regularizado, tienen estatus legal de ciudadanía. Y esta era una de las diferencias que él marcaba. Él decía, como al resumir las diferencias entre los dos gobiernos, era que, por ejemplo, en el 2016, una recomendación que se le daba a una persona, a un inmigrante, era: si tenés la oportunidad de calificar para un visado, para una green card o algo, hacilo, porque en ese marco es muy difícil que te arresten, porque estás también atravesando todo el proceso que es obtener una ciudadanía en Estados Unidos, que es riguroso y de un escrutinio tremendo. La diferencia ahora es que no importa. Eso, como decía Yami, no importa si estás en el proceso, si hace 10 años que venís atravesando ese trámite, o si ya tenés la ciudadanía legal, un poco que no importa. Y en cuanto a las diferencias de la administración, digamos, Jonathan marcaba como 3 diferencias así a modo de resumen. Una es el respaldo político, que en el 2016, cuando ganó Donald Trump, era como un outsider, era como un error en la Matrix, que no iba a volver a suceder, volvió a suceder. Fue ratificado. Claro, fue ratificado, es eso, además fue ratificado luego de una campaña en la que habló explícitamente de todo esto que iba a hacer. Entonces también desde el lado de los demócratas se entiende que hay un respaldo, digamos. O sea, Jonathan decía que no creía que el público en general de Estados Unidos tuviera tanta conciencia de todo lo que iba a hacer. Un poco tal vez lo que puede suceder con Milei, pero bueno, desde los especialistas de migración o las personas que venían siguiendo la tónica del gobierno, era obvio que las cosas que estaba diciendo se iban a hacer. Entonces también desde los demócratas se entiende que hubo un respaldo de la agenda del gobierno. Otro elemento es que la acumulación de conocimiento que tienen también. En el 2016 también llegaron al poder, creo que un poco asumido de que también eran como un equipo medio outsider en la Casa Blanca, que tenía que aprender de la burocracia y todas las cuestiones del Estado, y ahora ya vienen como con la experiencia del primer gobierno, con el conocimiento que incluso algunos asesores acumularon durante el gobierno de Joe Biden, como que se prepararon para volver a asumir. Hay algún asesor en particular que juega un rol clave en la política migratoria, que es Stephen Miller, que siguió su agenda y se preparó para este segundo gobierno. Entonces también hay una cuestión de acumulación de conocimiento que llega más preparados. Y lo otro también es que, estos asesores o el equipo o estas personas dentro del gobierno que tienen una agenda bastante radical, también se aseguraron que no hubiera otras personas que le hicieran de contrapeso. También en el primer gobierno, capaz que tenía que rendirle más cuenta al Partido Republicano, digamos, la base maga, digamos, también capaz que tenía algún otro contrapeso. Hoy se aseguraron que en el gobierno no hay personas que estén 100% alineadas con lo radical de esta agenda migratoria. Y una pregunta más contigo antes de volver con Yamila. ¿Cómo está reaccionando la gente ahora que esto es visible, es tangible, se ve en las calles? Hay operativos, ha habido personas asesinadas, hay miedo, hay mucha gente que incluso, como decía Yamila, está en condiciones de habitar legalmente Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción pública? Yo creo que ahí la diferencia es el asesinato de estos 2 ciudadanos estadounidenses, porque un poco Jonathan le decía, como el tema política migratoria es como muy difuso. Él decía, por cuestiones raciales, por cuestiones de prejuicio, por cuestiones que es muy complejo entender el sistema. O sea, a no ser el que lo está transitando, es muy complejo entender que te lleva años y años, mucho dinero de por medio, obtener una ciudadanía legal. Entonces, para el público en general es como que eso es como que si fuera fácil obtener una ciudadanía legal, y el que no lo hace es porque no quiere. Entonces hay como un montón de cuestiones que vuelven el terreno de la migración complejo para el público que o decide ignorarlo o no lo comprende. Pero el asesinato de estos 2 ciudadanos estadounidenses es como un límite que como se empieza a ver. Hay algunas encuestas que muestran que está recibiendo menos respaldo, que incluso hay una que salió la semana pasada que se redujo como la ventaja del Partido Republicano en cuanto a la confianza que tiene la gente para que lleve la política migratoria. Entonces como que se empieza a notar, pero esto Jonathan un poco lo decía, que como que hace falta que afecte a todos para que haya como esta resistencia que se está viendo en Minneapolis, que él decía, es un poco inspiradora, Claro. la presencia de personas que no son migrantes, de ciudadanos comunes defendiendo la actuación. En eso también estaba bueno entrar un poco en lo que está haciendo la acción civil en todo esto, no solo, cómo está respondiendo políticamente la gente, si está de acuerdo o no con lo que está haciendo Trump, pero también ahí mismo en el territorio. Recordemos que ahora en Estados Unidos, justamente en Minneapolis, hace
mucho frío, muchísimo, o sea, 35 grados bajo cero, y sin embargo hay personas que desde que empezaron los operativos se organizaron, se llaman observers, que vendrían a ser como observadores, que básicamente lo que hacen es, bueno, documentar los arrestos, de hecho, los arrestos y los asesinatos también, los asesinatos de Alex Pretty y René Wood están documentados, hay material sobre eso, hay pruebas fílmicas de esto, se encargan, bueno, de documentarlos, de seguir los arrestos a los agentes de ICE en vehículos. Y también, bueno, cuando están los agentes de ICE cerca, en un vecindario, en un barrio, hacen sonar silbatos, escriben por grupos de WhatsApp de que, bueno, de que están cerca y de que la gente tenga cuidado al momento de salir, que eso también es una cosa que está afectando, ¿no? La gente tiene miedo de salir a hacer un mandado. Hay una alteración en la vida de las personas. Exacto. Por ejemplo, una de las personas con las que hablaba, que bueno, que es una mujer que vive en Los Ángeles, no está en Minneapolis, pero sí vive en una ciudad santuario, que una ciudad santuario en Estados Unidos quiere decir que hay ciertos límites o restricciones a las políticas migratorias que pueden imponer los agentes de ICE, digamos, los controles que puedan hacer. Sin embargo, se ven que hay controles igual, pero bueno, ella es una de las personas que no tiene estatus legal, o sea, no tiene papeles, entonces imagínate que sí, el miedo para gente que sí tiene documentos, sí tiene la ciudadanía es grande, para una persona que justamente no tiene los papeles por diversas razones que tampoco vienen al caso, es peor. Ella me decía, bueno, de esto de que su vida normal, digamos, se vio totalmente trastocada. Me decía que hace 6 meses que no tiene un trabajo estable, que eso es otra cosa, es otro punto que está afectando también a la economía de estas comunidades. O sea, no solo, bueno, de las personas particulares, pero también va a afectar a la comunidad, a la ciudad de Minneapolis, por ejemplo. De gente, bueno, que no quiere salir a comer, que no quiere ir a comercios, que no quiere hacer nada por miedo a que básicamente los detengan. Entonces, bueno, está teniendo sus repercusiones también allí, ¿no? Una cosa que observé del trabajo puntual en entrevista con las personas uruguayas que viven en Estados Unidos es la comparación del miedo que sienten ahora con el miedo que sintieron cuando en este país vivieron bajo la última dictadura civil-militar. Es muy fuerte ese concepto. Sí, no, claro, aparte son las 4 personas, son personas que se fueron de Uruguay a finales de los 90, entonces vivieron toda esa etapa y sí, lo están comparando porque justamente eso, que no poder salir, no poder manifestar, no poder protestar por miedo a que te detengan, incluso es esto que decía, ¿no? Salía a hacer un mandado, o sea, cosas básicas de la vida que nadie tendría que tener miedo de hacerlo. Pero también es esto, ¿no? Bueno, la gente que tiene documentos, capaz que habla con alguien y ya se le nota el acento. Incluso uno me decía, bueno, yo hace muchos años que estoy acá, sé inglés y lo manejo bien, pero cuando hablo se nota que no soy de acá. Entonces también es ese terror, estar como con esa inquietud todo el día. Hay personas que forman parte de los distintos colectivos de migrantes de un país como Estados Unidos, ¿no? que tiene una gran diversidad cultural adentro, que son parte de líneas fundamentales de la interna del gobierno trumpista, ¿no? Entonces, me pregunto si, volviendo a lo que me contabas antes de cómo en su segunda administración el trumpismo consiguió construir políticamente de modo tal de que estas expresiones extremas tengan más fuerza, me pregunto si eso alcanzó a homogeneizar el gobierno o si no conviven al mismo tiempo todavía expresiones que dentro del Partido Republicano, incluso el trumpismo, marcan por lo menos algún matiz con respecto a esto tan abiertamente represivo que se está haciendo. ¿Qué pasa con esa interna? Bueno, ahí es un poco tocamos ese tema de cara a las elecciones de medio término que tiene Estados Unidos en noviembre, y ahí hay como la pregunta de, bueno, ¿van a tomar en cuenta, bueno, cómo afecta la opinión pública estas acciones de cara a las elecciones? Y un poco hay como una división, como vos decías, hay personas dentro del Partido Republicano, por ejemplo, Jonathan me mencionaba un congresista por Nueva York, que es del estado donde es él, que bueno, que sí, que tienen como alguna ansiedad en cuanto a que, bueno, capaz que están en un estado mayoritariamente demócrata y hay como una preocupación por, bueno, cómo que esté pensando la gente sobre estas políticas y cómo puede afectar. Luego hay otra línea, como yo te decía, este asesor que es como el arquitecto de la política migratoria de Donald Trump, Stephen Miller, que es una persona totalmente radical y como que parece no toma en cuenta en ningún momento la opinión pública. Le está como decidido a su agenda, que la viene siguiendo desde 2016, ha sido perseverante en cuanto a lo que quiere lograr, que es básicamente desmantelar el sistema de migración, porque no cree ni siquiera en la migración legal, digamos. Pero entonces se puede esperar de aquí a las elecciones algo así como
cierta moderación o eso está por verse? Claro, yo creo que, o sea, en base a lo que hablaba con Jonathan y lo que él rescataba era como que está por verse, está como esa puja entre asesores de Donald Trump que seguro no, o sea, no van a poner en riesgo la agenda que tienen por las elecciones, y otros que de cara a las elecciones, bueno, están viendo que quizás habría que moderar algunas cosas. Es un poco ambiguo también, ¿no? Porque algo que no hablamos de Stephen Miller, pero no hablamos de Tom Homan, que es el zar de la frontera, ¿no? Que tiene este nombre, que llegó a Minnesota 2 días después de que asesinaran a Alex Pretty, que también es como en esto de que es medio ambiguo porque no se sabía bien, porque él lo que decía, bueno, no nos vamos a ir hasta que esté todo esto resuelto. Bueno, pero ¿qué es todo esto resuelto? Que los agentes de ICE dejen de utilizar la violencia que están utilizando sobre las personas, que estén todos las personas ilegales, entre comillas, en los centros de detención, o sea, ¿qué es eso, no? Entonces también quizá no se entiende tanto, bueno, si se está moderando, si es que, bueno, quieren poner a alguien como para que digan, bueno, estamos controlando la situación, o bueno, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Que esa es otra de las cosas que representa la figura de Tom Homan. También hay una posibilidad que se maneja realmente, es la posibilidad de que el gobierno intervenga en las elecciones de medio término, que es medio lo que se está haciendo, porque los estados y las ciudades en las que ha habido como más actividad agresiva del Departamento de Seguridad Nacional, de ICE, de la patrulla fronteriza, son estados mayoritariamente demócratas, y hay como una pulseada ahí con los líderes demócratas, y como una represalia a esos ciudadanos mayoritariamente demócratas. Entonces, de cara a las elecciones también se habla de que el gobierno de alguna forma, no está claro, porque yo hablaba con Jonathan y no se sabe cómo, pero está la posibilidad de que intervenga quizás por medio de operativos de ICE o de alguna forma. Claro. Entonces también hay Y que eso pueda interferir en el Claro. normal desarrollo, nada menos que de un acto eleccionario que puede determinar, o que va a determinar, si el gobierno mantiene la mayoría en las 2 cámaras, si pierden una o si pierden las 2, ¿no? Sí. No, iba a decir que también a esto que decía Lu está el aumento exponencial básicamente del presupuesto de ICE que se está votando en el Congreso, que también eso puede marcar un punto importante de cara a esto que decía Lu, bueno, de ver si poner agentes de ICE en las instancias de elecciones para, bueno, controlar la situación. Eso también es otro punto importante. Lucía Chu, Yamila Silva, yo les agradezco mucho por la visita a la mañana de la diaria, por el poder de síntesis en función de los tiempos Podríamos que tenemos. hablar más igual. Yo sé que sí, porque aparte es un tema que da para hablar mucho rato y que, lo digo ya en tren de redondeo o en plan de redondeo porque nos estamos despidiendo, giró esta charla en torno a 2 artículos publicados recientemente que conviene reiterar. Por un lado, un artículo que vos escribiste, una nota periodística asociada a estos operativos antimigratorios en Estados Unidos que tiene en cuenta la opinión de personas uruguayas residentes en Minnesota y Los Ángeles que analizan las acciones de este cuerpo especial llamado ICE. Y por otro lado, un artículo que lleva justamente tu firma, Lucía, en el que entrevistás a Jonathan Blitzer, escritor y periodista estadounidense especializado en migración, política y asuntos exteriores, y el destaque para el título es: el laboratorio para el experimento autoritario en Estados Unidos siempre ha existido en el espacio migratorio. Así que hago esta mención porque esto puede ser pie para que ustedes, si no leyeron esas notas, las encuentren en la web de la diaria donde están publicadas y puedan interiorizarse. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias, Yamila. Muchas gracias.